Hola a todos, hoy voy a preparar unos deliciosos buñuelos de viento sin gluten, tiernos, jugosos y absolutamente deliciosos. Además, los voy a rellenar de crema y los voy a bañar en chocolate. Fíjate lo que es el interior de este buñuelo, desborda de crema, madre mía, qué cosa más rica. Eso sí, tienen un problema, y es que cuando pruebas el primero, no puedes parar. Aprovecho en este momento para animarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, y vamos a ver cómo preparar estos buñuelos de viento sin gluten. Comenzamos preparando la crema pastelera para que esté fría o al menos tibia en el momento de usarla. Voy a aromatizarla con azúcar vainillado, pero si quieres hacerlo con limón y canela, sigue las indicaciones de este vídeo que te dejo aquí arriba. Separa las yemas de las claras de los huevos. Pon las yemas directamente en un cazo y reserva las claras ya que las usaremos luego. Añade el azúcar blanco y el azúcar vainillado o la esencia de vainilla suficientes para 250 ml de leche. Remueve con unas varillas hasta blanquear las yemas. Ahora añade la leche o bebida vegetal en mi caso, pero reserva un poco para diluir el almidón de maíz. Y eso mismo, añade el resto de la leche o bebida vegetal al almidón de maíz y remueve para diluirlo. Calienta la mezcla del cazo a fuego medio. Ve removiendo de vez en cuando para asegurarte de que no se pega al fondo ni se forma una capa de nata en la superficie. Cuando la leche esté a punto de hervir, pero sin llegar a hacerlo, añade el almidón. Remuévelo un poco antes de añadirlo, ya que tiende a sentarse en el fondo. Remueve con unas varillas con frecuencia, aunque notes que aún no espesa, ya que transcurridos un par de minutos, la crema empezará a espesar y lo hará muy rápido. En ese momento, remueve con energía hasta que espese por completo y raspa bien todo el fondo para que no se formen grumos. Cuando la crema haya espesado en su totalidad y no queden partes líquidas, apaga el fuego y retira el cazo. Para que la crema sea aún más sedosa, añade un poquito de mantequilla, también puede ser margarina, y remueve enérgicamente para que se integre. Transfiere a un tazón y cubre con film plástico de cocina. Pone en contacto completamente con la superficie de la crema para evitar que se forme una capa seca en la superficie. Y deja enfriar a temperatura ambiente mientras preparas los buñuelos. He hecho pruebas con diferentes harinas de cereales sin gluten y almidones, solos y combinados, y casi todos dan buen resultado. Pero sin duda la combinación que te traigo es la que más me gusta. Con otras harinas quedan más secos o con alvéolos más pequeños. Comienza mezclando la harina de garbanzo con el almidón de patata y tamízalos para evitar en la medida de lo posible que se formen grumos. Cuando lo tengas listo, pon en un cazo el agua. Añade la mantequilla, el azúcar y la sal. Conviene que la mantequilla no esté muy fría, que la cortes en porciones para que esté completamente derretida cuando el agua comience a hervir. Calienta a fuego medio, removiendo con frecuencia. Cuando rompa a hervir, remueve para que se reparta el agua y la mantequilla. Añade la mezcla de harinas de golpe y remueve enérgicamente para que se mezcle bien todo. Sigue removiendo rápidamente y enérgicamente hasta que tengas una mezcla bien espesa que se separa de las paredes del cazo. La masa es muy densa. Remueve hasta que veas que queda lo más homogénea posible. Retira del fuego y deja que enfríe unos 5 minutos antes de empezar a añadir los huevos para evitar que estos se cuajen. Cuando la masa no queme, toca simplemente, añade el primer huevo batido y mezcla enérgicamente. La masa es muy densa, por lo que no basta con remover con la cuchara. Lo mejor es que vayas aplastando con un tenedor tratando de deshacer la bola de masa. Vas a hacer entrenamiento de brazos, ya te aviso. Tómate tiempo en conseguir una masa homogénea antes de seguir añadiendo huevo, porque si no, te van a quedar pegotes que no vas a conseguir deshacer. Y cuando la masa sea lo más homogénea posible, comienza a añadir clara batida, muy poco a poco. Normalmente se añade un segundo huevo, pero como tenemos las claras que nos han sobrado de hacer la crema, podemos aprovecharlas perfectamente. Al comienzo verás que se separa la masa, pero sigue batiendo y verás que vuelve a ligar. Eso sí, te va a llevar tiempo. Añade tal como digo, muy poco a poco y bate para homogeneizar la masa. Es la forma de que no queden pegotes sin integrar. Es posible que no necesites todas las claras. A mí de hecho me ha sobrado un poco. Lo importante es que adquieras esta consistencia que estás viendo. Una vez que la masa está lista, llena una sartén o cazo con aceite abundante. Es necesario que los buñuelos floten. Calienta a fuego medio
Mi cocina tiene 9 posiciones y yo voy a alternar entre las 6 y las 7. En el momento en que el aceite esté caliente, comienza a añadir bolitas de masa. Sírvete de 2 cucharillas y dales forma un poco redondita, pero no hace falta que exageres. Después se inflan un poco como quieren ellos. No hagas las bolitas muy grandes, ya que los buñuelos se inflarán bastante. Como ves, yo tomo aproximadamente una cucharita de masa. Por el mismo motivo, porque se inflarán, no añadas demasiados. La masa debe burbujear al añadirla al aceite, pero no en exceso. Si el aceite está muy caliente, los buñuelos se sellarán muy pronto y no crecerán. Y al contrario, si tardan mucho en burbujear, absorberán mucho aceite. Así que sube o baja el fuego según sea necesario. Verás que se abren y se siguen inflando. Perfecto, así debe ser. Normalmente, ellos mismos se empiezan a dar la vuelta, pero si ves que se doran mucho de un lado y que no se vuelven, pues dales la vuelta tú. Ve dándoles vueltas hasta que se doren bien para que no queden crudos por dentro. Y en el momento en que estén bien inflados y bien doraditos, escúrrelos muy bien y ponlos sobre un plato cubierto con papel absorbente. Y continúa haciendo lo mismo con el resto. Si no vas a rellenarlos, en cuanto no quemen, rebúzalos con azúcar. Mira cómo quedan. Yo voy a abrir uno para que veas cómo quedan de esponjosos por dentro. Fíjate qué alveolitos. Y mira qué blanditos que son. Si vas a rellenar, deja que enfríen para poder manipularlos. Puedes cortarlos por la mitad y rellenarlos, o usar una manga pastelera como voy a hacer yo. Como ves, es muy útil ponerla en un vaso alto para que sea más fácil llenarla. Yo estoy usando una boquilla de estrella, pero la forma da igual. Lo importante es que la abertura sea suficientemente grande. Busca la parte más fea del buñuelo y haz un orificio con un cuchillo. Muévelo para abrir el buñuelo por dentro. Introduce la manga por ahí y llena bien el buñuelo. Que notes que pesa. Y cuando lo tengas bien llenito, déjalo de nuevo en el plato. Una vez que tengas todos, llega el momento de cubrir con chocolate. Derrite el chocolate a baja temperatura. Yo ya sabéis que lo pongo siempre en un recipiente metálico y este a su vez dentro de un recipiente con agua hirviendo. Como estoy usando chocolate puro, he añadido un poco de mantequilla para hacerlo más fluido. Una vez que el chocolate está derretido, toma un buñuelo y retira el excedente de crema si fuese necesario. Ve sumergiendo la parte por la que has introducido la crema para que quede cerrada. Escurre el excedente y ve colocando de nuevo en un plato con la parte cubierta hacia arriba. Y fíjate qué bonitos quedan los buñuelos. Cuando tengas todos listos, guarda en el frigorífico hasta el momento de comer, para que el chocolate solidifique y también para que la crema no se estropee. Y transcurrida una hora como mucho, ya están listos para comer. Fíjate qué maravilla. No te puedes imaginar lo ricos y lo jugosos que quedan. Mira qué blanditos, que están bien rellenitos de crema. Voy a cortar uno para que veas cómo queda por dentro. Bueno, no se aprecia la crema porque es casi del mismo color que el buñuelo, así que voy a apretar un poco para que se vea mejor. Mira qué maravilla. Bueno, yo los he preparado antes de comer y ya han caído unos cuantos. Podemos decir que mi comida de hoy ha sido buñuelos. Qué desastre, pero es que están buenísimos, de verdad. Y nada más por hoy. Yo voy a preparar un café para acompañar los buñuelos y espero que os animéis todos a prepararlos en casa. Un saludo a todos.